Capítulo 5 de la serie Shogun. Esto es lo que vamos a analizar hoy desde el punto de vista histórico. Mi nombre es Jorge Orpianesi, esto es La Ruta del Samurái y nos seguimos encontrando en el camino. Y nuevamente un capítulo de Shogun nos deja un montón de cosas para aprender sobre la historia y la cultura del Japón. En este caso, entre las muchas cosas que vimos, podemos comenzar con una escena donde se lo ve a Ishido vestido con sus ropajes de samurái y con un kamon o un escudo heráldico que no correspondería al personaje en el que está inspirado, que es Ishida Mitsunari, sino que han tomado el kamon de otro clan samurái, que era el clan Takeda. Este kamon está simbolizando a 4 diamantes unidos que representan 4 elementos de la naturaleza mencionados en el libro El arte de la guerra de Sun Tzu. Estos elementos eran madera, tierra, fuego y aire. Específicamente lo que simboliza, hay una parte del libro en donde se menciona un texto que incluso Takeda lo llevaba en una bandera, lo llevaba escrito en sus batallas, y ese texto decía: que tu rapidez sea la del viento, tu dulzura la del bosque, al atacar sé como el fuego y a la vez sé inamovible como una montaña. Muy poético para un samurái muy bravo, muy aguerrido de aquellos tiempos, pero que ya no estaba en el momento en el que está ambientada la serie Shogun, que es en el año 1600. Ya Takeda había fallecido y su clan, su descendencia, tampoco ya tenía participación. Fue sí un samurái muy importante del periodo Sengoku. Ahora bien, ¿cuál era el kamon, el escudo heráldico real de Ishida Mitsunari? Era un escudo compuesto por 3 kanjis. Este kamon que vemos en imágenes y que fue el mismo que usó en los estandartes durante la batalla de Sekigahara, se podía leer algo así como Daiichi, Daiman, Daikichi, que significaba más o menos algo así como gran 1, gran 10.000, gran fortuna. Esto hace alusión a que todos debían colaborar para llevar adelante los planes del líder, y el líder a su vez colaboraría para que todos salgan victoriosos. Esto nos recuerda siempre al famoso dicho de los 3 mosqueteros: todos para uno, uno para todos. Algo similar. Curiosamente, en la batalla de Sekigahara, lo menos que hubo entre los clanes que respondían a Ishida Mitsunari fue unidad, ya que estaban muy atomizados y había fallas de comunicación entre los distintos clanes, lo que generó un desorden y llevó posteriormente a la derrota de Ishida Mitsunari. Así que bueno, vimos ese kamon, ese escudo ahí en el personaje de Ishido, el personaje de la novela, de la serie Shogun, y bueno, queríamos aclarar esto para que no dé confusión. En una escena siguiente se lo ve a Ishido también recibiendo un paquete que le trae un mensajero, que cuando lo abre se trata de un kubioke. Este kubioke es un recipiente para trasladar cabezas. Esto se utilizaba mucho en la época de los samuráis, cuando se tomaban las cabezas de los enemigos como trofeo, se colocaban allí y o se trasladaban o se presentaban en la ceremonia de Kubi-jiken, que era la ceremonia de presentación de cabezas. Al finalizar cada batalla se sentaba el líder del clan, del ejército, y todos los samuráis presentaban sus cabezas tomadas, sus trofeos, ante el líder. Luego se enterraban las cabezas y los cuerpos, por lo general, en otro lado. Si sirve como anécdota, en la batalla de Sekigahara se enterraron un total de 500 cabezas en un montículo que actualmente existe y donde actualmente se ha plantado un árbol allí. Estos kubioke tenían una característica muy especial, solían ser como unos cubos, pero en realidad eran como unos cilindros,
había algunos también cuadrados y que venían con una tapa. En el medio, adentro, en la base, tenían como un pincho donde se colocaba la cabeza para que no se mueva la cabeza mientras se la trasladaba. Cuando no tenían ese pincho, se envolvían en una tela y se ponía sal adentro y se conservaban así para poder trasladarla y que lógicamente no se pudriera en el verano japonés, supongamos, hasta que llegue a su destino. Si bien había algunos que eran muy rústicos, que eran los que se utilizaban en batallas, que es el que vemos en la serie, en el capítulo 5, pero también había otros que venían laqueados y que eran más ceremoniales, vamos a decir así. Había un santuario en la ciudad de Edo, actual Tokio, que conservaba una colección de estos kubioke. Y entre esos kubioke que tenía esta colección había uno en especial que era muy antiguo, que conservaba la cabeza del guerrero Taira no Masakado. Este guerrero fue muerto en el año 940 y su cabeza se conservó en ese kubioke que estaba en este santuario. Lamentablemente este santuario fue destruido durante los bombardeos de 1945 en la Segunda Guerra Mundial, pero por suerte unos años antes se logró hacer una foto, una imagen de este kubioke en especial, que era de latón, que es el que estamos viendo en imágenes, y era el kubioke que conservaba la cabeza de este famoso guerrero, actualmente considerado una deidad protectora de la ciudad de Tokio. Lamentablemente, después de los bombardeos no se pudo encontrar este kubioke, mucho menos la cabeza del fallecido Taira. Así que bueno, acá vemos cómo, con qué detalle esta producción representa cada uno de los elementos que hacen a la historia samurái. Por eso es que tanto valoramos a esta serie. En otra imagen podemos ver algunos ancianos samuráis que recuerdan sus campañas en Corea, como que ellos habían batallado en Corea. Recordemos que el taiko, Toyotomi Hideyoshi, que aparece en el primer capítulo de la serie, había iniciado 2 campañas bélicas tratando de invadir China, pero lo iba a hacer a través de Corea, por eso inicia primero una invasión a Corea. Estas invasiones fueron entre los años 1592 y 1598, año en el que fallece el taiko. No fueron buenas campañas. La primera fue con algunos resultados más o menos positivos para los samuráis, pero la segunda fue un verdadero desastre. Los coreanos, con la ayuda de los chinos, lograron repeler estas invasiones que, por otra parte, llevaron a la quiebra a las arcas del país nipón por aquellos años. Todo lo que había acumulado en riquezas Toyotomi Hideyoshi prácticamente lo perdió en estas campañas. En este quinto capítulo vemos con mayor detalle, si se quiere, cómo un jardinero trabaja un jardín zen de grava, de piedra, llamados Kare Sansui. Estos jardines, que también aparecen en la presentación de cada uno de los capítulos, tienen la característica de representar con esa arena en realidad un estanque de agua. Por eso alrededor de las piedras se colocan o se dibujan como círculos, como si fueran pequeñas olas que se provocan ahí en donde está cada una de las piedras. Hay jardines muy famosos en todo Japón, de los cuales hemos tenido la oportunidad de visitar muchos de ellos y que aparecen en nuestro libro La Ruta del Samurái. Otra escena que también podemos ver, que resulta hasta graciosa y hace nuevamente referencia a la alimentación de los japoneses, es cuando están reunidos John Blackthorne con Buntaro y con Mariko, y Buntaro le llama la atención de que el inglés no haga ruido al comer, ya que está demostrando de que en realidad no le gusta o no sabe apreciar la comida japonesa. Así que es como de esa forma le enseñan a comer los fideos haciendo ruido. Vale decir de que en la actualidad en Japón los fideos se sorben haciendo ruido. Eso es lo correcto.
si alguna vez van a Japón y les sucede eso, sepan de qué se trata esta rara costumbre que tienen ellos y que es, por cierto, muy distinta a la nuestra. Y en este capítulo ya se empieza a desentrañar ese misterio en cuanto a la vida de Mariko con respecto a la injusta muerte de su padre que había hecho mención. Ya cuenta de qué había sido esa tragedia y lógicamente era como más o menos habíamos planteado en el video anterior. Su padre, recordemos que ella representa a Gracia Hosokawa, su padre representa a Akechi Mitsuhide, el traidor que provocó la muerte de Oda Nobunaga. En este caso está representado por el personaje, ella lo nombra como Akechi Jinsai. Y Buntaro justamente resalta de que su padre había sido un traidor, haciendo referencia a esto que había provocado la muerte del máximo líder de Japón anterior al Taiko. De hecho, fue el Taiko quien en venganza derrota a Akechi Mitsuhide y finalmente se queda con el poder de Japón, convirtiéndose en el segundo unificador de Japón. Aquí vemos ya muchas escenas de samuráis a caballo y bueno, aquí es donde sí habría que hacer una salvedad, ya que todos los caballos que se ven en la serie son caballos occidentales. Esto sucede porque el caballo original que usaban los samuráis se encuentra prácticamente en extinción. En efecto, creo que quedan alrededor de 250 ejemplares de los verdaderos caballos que usaban los samuráis, que eran unos caballos de la raza Kisouma. En realidad hay 8 variantes de estas razas, pero todos eran muy similares, eran rechonchos, peludos y bajos, muy similares a los que utilizaban los guerreros mongoles. Imaginen que para la altura que tenían los samuráis de aquellos años, que era un promedio de 1,55 m, 1,60 m, estos caballos eran suficientes para trasladarlos. Los que vemos en la serie no son los Kisouma, sino que son caballos occidentales que comenzaron a entrar en Japón a fines del siglo XIX. También vemos una escena en donde Toranaga se encuentra viendo a sus tropas y lo hace sentado en un asiento de estos tipos de campaña que se utilizan también muchas veces cuando uno se va de camping, de campamento, que son maderas cruzadas con una lona donde uno se sienta y que son plegables. Estos asientos se conocen como asientos soji y se utilizaban efectivamente en las campañas militares de los samuráis. Hay una fuerte escena en el capítulo 5 donde se ve un movimiento sísmico muy grande con un desplazamiento de tierra y una luz. Allí donde lo vemos a Toranaga que casi pierde la vida y es salvado por John Blackstone. Cabe decir, yo creo que no hay que aclararlo mucho, de que Japón es un país muy castigado por la naturaleza, no solo por terremotos y aludes, sino también por tsunamis, tifones, volcanes. Entonces ellos ya tienen como familiarizado este tipo de tragedias que les pueden llegar a suceder en cualquier momento. De hecho, sin ir más lejos, mientras nosotros estuvimos recorriendo Japón en nuestro proyecto La Ruta del Samurái, 2 tifones pasaron por el país a lo largo de nuestro viaje. Uno pasó lejos, pero otro nos agarró de lleno en la ciudad de Shimabara. Hay un video también de nuestro canal en donde mostramos algunas imágenes de esa noche en donde tuvimos que quedarnos forzosamente en un hotel para evitar ser golpeados por el tifón. Justamente es por eso de que la mayoría de los edificios históricos, santuarios, templos, los castillos, son todas reconstrucciones, porque aparte de todas las tragedias naturales que ha sufrido Japón, también existieron los bombardeos, o sea, como si no hubiera alcanzado con una cosa, vino la otra, así que ellos están muy acostumbrados a esto de levantar permanentemente las edificaciones una y otra vez, porque saben de que la tragedia asoma en cualquier momento.
Y sobre el final del capítulo aparece con cada vez más fuerza el personaje de Ochiba. Ochiba es la madre del hijo del Taiko, ese pequeño de 6 años que teóricamente tenían que resguardar y cuidar los 5 regentes. Este personaje, esta mujer de oscuras intenciones, vamos a decirlo así, está inspirado en la segunda esposa del Taiko, Toyotomi Hideyoshi. El nombre de esta mujer era conocida como Yodogimi, también se la conoce como Yodo Ono o simplemente Chacha. Era una mujer de activa participación en las decisiones de gobierno y cuando muere el Taiko, ella cuida con su vida el crecimiento de su hijo para que de esa forma poder continuar con el clan Toyotomi. Mientras tanto, vamos a ir viendo, supongo, a medida que transcurren todos los siguientes capítulos, cómo el personaje de esta mujer toma fuerza, ya que va a ser una de las principales adversarias del personaje protagonista Toranaga Yoshi. Así que bueno, más o menos esto es lo que hemos rescatado de este 5º capítulo, una serie que cada vez nos apasiona más, cada vez se hace más larga la espera hasta la siguiente semana para poder ver el siguiente capítulo y que, por cierto, cuando lo vemos se nos pasa muy rápido. Supongo que a ustedes también les pasará lo mismo. Así que nos vemos en el siguiente video para poder analizar entonces el capítulo 6.